¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a mi canal y a este video. Los invito para que si no se han suscrito todavía, le den clic abajo en suscribir y le den clic en la campanita para que siempre reciban la notificación. Hoy les traigo un tema muy interesante. Hemos visto las diferentes partes de un sistema de descongelamiento, ¿sí? Las hemos visto todas en conjunto y hemos visto algunas individuales como lo es el timer, ¿sí? Y hoy vamos a ver una que también es muy importante dentro de un sistema de descongelamiento de una nevera no frost. Tenemos el bimetálico. ¿Qué es el bimetálico? Pues bueno, es un aparatico como este, ¿sí? ¿Para qué sirve el bimetálico? El bimetálico es el que se encarga de darle paso de corriente a la resistencia cuando la nevera baja de temperatura, ¿sí? Tiene un contacto térmico que lo que hace es que cuando baja la temperatura se cierra y cuando la temperatura sube se abre. ¿Para qué? Lo voy a explicar de una manera que ustedes lo puedan entender fácil. Este bimetálico va puesto en la entrada o donde hace la inyección el refrigerante, es decir, acá en la parte de encima del congelador, del evaporador. Tenemos el evaporador que es un serpentín y él entra por la parte de encima, entonces ahí va puesto el bimetálico. Tenemos acá que tiene como una horquilla, tiene una forma de anclarlo al tubo, entonces acá entra en el tubo, ¿sí? Y ahí se sostiene. ¿Qué es lo que hace? El tubo se va a empezar a enfriar, porque eso es lo que hace la nevera, enfriar. El tubo empieza a enfriar y entonces cuando baja más o menos por debajo de los menos 6 grados, el contacto se cierra. Se cierra y le va a dar continuidad a la resistencia. Ojo, le va a dar continuidad, o sea que el contacto ya está cerrado. Hagamos de cuenta que es un interruptor. Se cierra. Como ya va a estar enfriando y como el ambiente dentro de la nevera va a estar frío, el contacto va a estar cerrado. ¿Qué pasa? Cuando el timer, en este caso acá tengo el timer, cuando el timer pasa al descongelamiento, como el contacto ya está cerrado, entonces lo que va a pasar es que le pasa la corriente a la resistencia sin problema. La resistencia, recordemos, va en la parte de abajo del evaporador. Entonces, como va en la parte de abajo, este contacto no se va a abrir hasta que todo el hielo del evaporador esté descongelado. Por eso este bimetálico va en la parte de encima. ¿Por qué? Porque es la última parte donde llega el calor. Cuando el bimetálico ya sensa calor, una temperatura positiva por encima de los 2, 3, 4 grados, lo que hace el contacto es que se abre y ya le deja de pasar corriente a la resistencia. ¿Esto por qué? Recordemos que las neveras internamente son plásticas, lo que llamamos el liner, es plástico. Si se sube mucho la temperatura, ese plástico se empieza a deformar, se empieza a derretir y la nevera se va a dañar. Para eso es este bimetálico. Este bimetálico es una protección por temperatura para que no vaya a haber un recalentamiento dentro del congelador. Entonces, ¿qué es lo que hace el bimetálico? Cierra cuando baja la temperatura y abre cuando sube la temperatura. Hay varias formas de bimetálico, ¿sí? Por ejemplo, acá este tiene la horquilla para colocarlo. Este, vemos que tiene una forma diferente y lo que hace es que tiene como un brazo, que lo que hace es que entra en el tubo. Acá podemos ver que tiene acá para que abra y se ajuste al tubo. Entonces hay varias formas de bimetálico. ¿Qué es lo que hacen? Hacen la misma función. Cierran cuando hay mucho frío, abren cuando sube la temperatura. ¿Para qué? Para proteger la nevera de que se vaya a quemar, de que el plástico se vaya a deformar. Entonces es muy importante también saber a la hora de que la nevera no les esté haciendo el descongelamiento que este bimetálico puede fallar. ¿Qué podemos hacer? La nevera está enfriando. Lo que hacemos, en este caso este estaba dañado, lo que hacemos es cortar las puntas y medirles continuidad, ¿sí? Si el bimetálico por debajo de la temperatura no está midiendo continuidad, el bimetálico está malo, se puede dañar. Por acá tengo uno que, como pueden ver, se le levantó como la silicona o el material de que está hecho. En este caso mire que este de acá está totalmente sellado, este de acá está abierto, ¿sí? Entonces puede haber sufrido un corto, por eso también se estalló, ¿sí? Es una forma de estallar. Entonces,
¿qué les recomiendo yo? Entren a revisar primero el bimetálico. Si no les está dando continuidad a una temperatura bajo cero, el bimetálico está malo. Inmediatamente cámbienlo, ¿sí? Entonces es muy importante que lo revisen. ¿Cómo también lo pueden probar? Sencillamente hacen esto. El congelador está escarchado, ¿cierto? O sin escarchar. Cortamos y los dos cables que vienen acá los empalmamos. ¿Para qué? Para darle continuidad a la resistencia y así podemos descartar que la resistencia esté mala, ¿sí? Porque los 110 voltios les van a llegar directos a la resistencia y si la resistencia no prende, está mala la resistencia. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Pudo haber sido que se quemó por un sobrecorriente o hizo un corto. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cambiar la resistencia y cambiar el bimetálico. Es muy importante que tengan en cuenta esto cuando estén revisando un sistema de descongelamiento. Siempre coloquen el bimetálico en donde quitaron el otro, ¿sí? Casi siempre por lo regular va en la parte de arriba, en donde entra la tubería con el gas que viene de abajo, en donde entra el capilar. Entonces es muy importante. Donde entra el capilar hace la expansión, hace la primera expansión de frío. Ahí va el bimetálico. Entonces es muy importante que lo recuerden para que lo coloquen cuando estén revisando su sistema de descongelamiento. Listo, espero que les haya quedado claro este tema. Ya saben que cualquier duda acá en la caja de comentarios pueden dejar su comentario sin problema. Si tengo la solución, con mucho gusto se las daré. Recuerden también que se pueden suscribir, ya lo dije al principio, pero se pueden suscribir para que reciban siempre más contenido. Le pueden dar like al video y lo pueden compartir en sus redes sociales para que llegue a muchas más personas. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.